con esta sesión concluimos el tema de solución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales. Aquí abordaremos el método de Newton para resolver este tipo de ecuaciones. Este método consiste en lo siguiente. Dada la aproximación inicial x0, el método de Newton para aproximar el sistema de ecuaciones no lineales f de x igual a 0 viene dado por x a la k igual a x a la k menos 1 menos j de x a la k menos 1 a la menos 1 por f de x k menos 1 para k mayor o igual que 1, donde j de x es la matriz jacobiana. Veamos quiénes son los elementos de esta ecuación de recurrencia. Fíjense que x a la k es la aproximación nueva, la aproximación en el paso k. X a la k menos 1 es la aproximación anterior, la aproximación en la iteración anterior. J a la menos 1 es la inversa de la matriz jacobiana, es decir, el método de Newton requiere que calculemos la matriz jacobiana. Esa matriz la obtenemos a partir de la función f y la vamos a evaluar en x a la k menos 1. Esa matriz inversa debe multiplicarse, es una multiplicación de matrices por la función vectorial f. La matriz jacobiana, les recuerdo, es una matriz, en este caso que estamos considerando un sistema n por n, será una matriz n por n. En la primera fila tenemos las derivadas parciales de la función 1 con respecto de cada una de las variables. Fíjense que en la primera posición será con respecto de la variable x1. En la entrada de la segunda columna tendremos la derivada de f1 con respecto de x2 y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, en donde obtendremos o tendremos que colocar la derivada parcial de f1 con respecto de la variable xn. Bueno, esto se debe repetir para cada una de las n funciones, es decir, cada fila representa o va a contener las derivadas parciales de la función f sub i con respecto de cada una de las n variables x1 hasta xn. No me detengo más en eso porque eso es algo que ustedes ya deben saber hacer. Lo que sí es importante destacar acá es que el método de Newton expresado de esta manera tiene una debilidad y es que en cada iteración es preciso calcular e invertir la matriz jacobiana. Y recuerden que invertir una matriz es costoso desde el punto de vista numérico. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, en la práctica es muy sencillo. Para ello se utiliza un esquema de 2 pasos. En el paso 1, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales dado por el jacobiano evaluado en la aproximación k-1 que multiplica a y igualado a la función vectorial f evaluada en x a la k-1 o f evaluada en la iteración anterior. Fíjense que el jacobiano es una matriz y al evaluarla en la aproximación anterior, esto es una matriz de números reales. Y f, al estar evaluado en la aproximación anterior, también es un vector de números reales. Luego este es un problema de la forma a por y igual a b, que ya lo hemos trabajado. Es la forma general de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, en el paso 1 resolvemos el sistema de ecuaciones lineales y al resolverlo obtendremos los valores de las entradas del vector y. Con esos valores, en el paso 2, hallamos la siguiente aproximación, es decir, la aproximación a la solución en la iteración k.
¿Y cómo la conseguimos? Bueno, no es otra cosa que la resta de la aproximación en la iteración K-1 menos el vector que resuelve el sistema de ecuaciones lineales del paso 1. Me voy a detener un momento en el paso 1 para que ustedes vean muy rápidamente por qué esta ecuación. Fíjense que al resolverlo de esta manera nos ahorramos el problema de calcular la inversa de la matriz jacobiana. Ahora, ¿de dónde salen estos pasos? Fíjense que la ecuación del método de Newton contiene el producto de la inversa del jacobiano por la función vectorial e. Bueno, ese paso 1 lo que encierra es un cambio de variable que está dado de esta manera. Tomamos y o definimos y como la inversa del jacobiano por f. Y luego simplemente recurrimos a operaciones con matrices. En este caso, la matriz jacobiana la utilizamos para multiplicar a la izquierda toda la primera ecuación que ven acá. Y entonces queda j por y igual a j por esta expresión. Pero recuerden que nosotros podemos asociar, esto es multiplicación de matrices, asociamos el jacobiano con su inversa y lo multiplicamos por f. Y no olviden de la definición de inversa, que si tenemos una matriz, cuando la multiplicamos por su inversa, eso da la matriz identidad, que a su vez multiplicada por f, resulta ser la propia f. De modo que cuando hacemos este cambio de variable, entonces automáticamente aparece el sistema de ecuaciones lineales y nos ahorramos de manera inmediata la inversión del jacobiano. Bien, obviamente esta forma que es general, nosotros pues la convertimos en un problema lineal al evaluar en la aproximación anterior. Bueno, resuelto ese problema, entonces fíjense que como esta multiplicación es y ya tengo a y, porque lo acabo de determinar en el paso 1, pues fíjense que la nueva aproximación no es más que la aproximación anterior, xk-1 menos y ya está. De eso entonces es que se trata estos dos pasos. Bien, ¿qué criterios de parada vamos a utilizar? Recuerden que nosotros estamos calculando iteraciones para valores de k mayores o iguales que 1 y en algún punto tenemos que parar porque esos son números naturales que no se terminan nunca. Bien, ya nosotros conocemos los criterios que podemos utilizar, los hemos usado cuando resolvimos sistemas de ecuaciones lineales. En este caso, podemos iterar hasta que se satisfaga alguno de estos criterios. Bien sea la distancia entre dos iterados consecutivos medida con la norma infinito, cuando sea menor que tolerancia, nos detenemos, o el error relativo, que ya lo conocemos también, que es tomar la distancia entre dos iterados consecutivos, dividirla entre la norma de la última aproximación y pedir que esa cota de error sea menor que tolerancia. Ese es un aspecto que ya pues hemos visto en ocasiones anteriores y que seguramente pues ya ustedes están manejándolo con bastante soltura. Veamos cómo utilizar el método de Newton para resolver un problema particular. Fíjense, ahorita van a darse cuenta, mejor dicho, de el trabajo que esto conlleva de manera manual. Es muy complicado trabajar. Por eso que lo ideal es de entrada utilizar MATLAB para resolver este tipo de problemas. MATLAB o Scilab, cualquiera de los dos. Les recuerdo que venimos arrastrando este problema, que ya lo trabajamos con el método de punto fijo y un sistema 3×3
Ya con el método de punto fijo utilizamos como aproximación inicial el vector 0.1, 0.1, menos 0.1, y en este caso nos piden que aproximemos la solución del sistema utilizando esa misma aproximación inicial e iterando hasta que el error absoluto en norma infinito sea menor o igual que 10 a la menos 5. Bien, vamos entonces a ver qué pasos deben seguirse. Ya sabemos que están los pasos 1 y 2, pero recuerden que en el paso 1 y 2 están involucradas la función vectorial f y el jacobiano. Entonces, veamos quiénes son. Recuerden que nosotros f ya la definimos en la introducción de este tema. Nosotros tomamos como ejemplo para practicar con la notación precisamente este sistema de ecuaciones. En esa ocasión construimos esta función vectorial f de x, que recuerden no es otra cosa que las funciones que tenemos del lado izquierdo del sistema. Cada una de esas funciones es una entrada de la función vectorial f. ¿Y quién es el jacobiano en el caso del método de Newton? Bueno, muy fácil. Son las derivadas parciales de cada una de estas funciones con respecto de cada una de las variables. Así, en la primera fila del jacobiano tenemos la derivada parcial de f1 con respecto de x1. Fíjense que con respecto de x1, aquí no hay x1, por lo tanto esto es 0. Aquí no hay x1, por lo tanto es 0, y la derivada de esta expresión con respecto de x1 es 3. La segunda entrada de la primera fila para el jacobiano es la derivada de la misma función f1, pero ahora con respecto de x2. Pues este término se hace 0, este se hace 0. La derivada de el coseno es menos el seno, pero con un menos da más. El argumento se mantiene por la derivada de la interna con respecto de x2. Y recuerden que eso es entonces x3. Y finalmente la derivada con respecto de x3 de f1, pues esto es 0, esto es 0, la derivada del coseno es menos el seno, que ya lo sabemos, pero ahora en la interna, como estamos derivando con respecto de x3, sobrevive x2. Bueno, y aquí es 2x1, con respecto de x1 no hay más nada, con respecto de x2, la potencia baja, etcétera. Bueno, les dejo que ustedes terminen de sacar esas cuentas, son bien sencillas. Fíjense, por ejemplo, que en la tercera fila, esta es la derivada parcial de f3 con respecto de x1. En esta posición tenemos a la derivada parcial de f3 con respecto de x2, que nuevamente entra en juego, es la exponencial, y en la última entrada es la derivada parcial de f3 con respecto de x3, que pues lo único que sobrevive es el coeficiente, que es 20. De modo que ya tenemos bien definida nuestra función vectorial para el problema que nos dan y el jacobiano. Así que estamos listos para hacer la primera iteración. Veamos cómo queda. Acá me traigo para tener pues a la mano toda la información que necesitamos. Esto yo lo hice con MATLAB. Guardé esta función vectorial en MATLAB, guardé el jacobiano en MATLAB y almacené también la aproximación inicial x0. Entonces, cuando nosotros evaluamos la función vectorial en este vector x0 con componente 0.1, 0.1 y menos 0.1, es decir, sustituimos acá, recuerden, ya esa fue una tarea que les quedó, que hicimos en la introducción, les mandé que evaluaran f en 1, 1, 1,
Y ahora la tarea es evaluar F en 010101. Bueno, esa tarea se la di a MATLAB, más fácil para mí, y me devolvió este vector. Me dice que la primera componente, es decir, cuando evaluamos esto, 3 por 0.1 menos el coseno de 0.1 por menos 0.1 menos un medio, eso da menos 1.2. Bueno, lo mismo para esta segunda componente, me da menos 22698 y la tercera componente me da 8.6420. Ese valor, recuerden, lo obtenemos evaluando la exponencial en menos 0.1 por 0.1, 20 por menos 0.1 y sumando 10 pi menos 3 sobre 3. Hice lo mismo con la matriz jacobiano. Este 3 pues quedó como 3, no se afecta, fíjense que el 20 pues tampoco. Y estas otras expresiones donde aparecen las variables, pues sustituí o MATLAB evalúa en los valores que yo le proporcioné de 0.1, menos 0.1 y 0.1, fíjense que 2 por 0.1 pues para nosotros es inmediato, es 0.2, y bueno, así obtuve todas estas entradas. De modo que también tengo entonces la matriz del jacobiano. El paso 1, recuerden que es tomar la matriz del jacobiano, que fíjense es una matriz de números reales, una matriz A, digamos, aquí se llama J, pero para recordarles la forma general que tenía nuestro sistema de ecuaciones lineales, que era A por X igual a B. Pues acá J es A, la X ya ahora no existe porque la estamos utilizando como variables de nuestro sistema, así que ahora es Y, nuestro vector de incógnitas, que lo tenemos acá, y el vector B de términos independientes, pues correspondería a la función vectorial evaluada en la aproximación inicial. Bueno, cuando nosotros resolvemos ese problema, lo hice también con MATLAB, me devuelve que Y es menos 0,3999 en la primera componente, la segunda es 0.0805 y la tercera es 0.4215. De modo que ya tengo calculado Y. Ahora puedo entonces calcular la aproximación nueva X1. Recuerden que X1, la nueva aproximación, de acuerdo con los pasos que hablamos, es la anterior menos Y. Porque Y es quien sustituye a la inversa del jacobiano por la función f en la fórmula original del método de Newton. Es un artilugio que utilizamos para no tener que calcular la inversa de la matriz jacobiana. Bueno, pues simplemente hago una resta de dos vectores, muy fácil, pues lo hago rapidísimo, y me da como primera aproximación 0,4999, 0.0195 y menos 0.5215. Les dejo como tarea que continúen hallando las aproximaciones sucesivas, X2, X3, etc. Fíjense que con X1 ahora, pues entraría la nueva aproximación X2 sería X1 menos Y, pero el nuevo Y, al Y incluso si quieren, le pueden colocar unos supraíndices para diferenciar las soluciones en cada iteración. Bueno, esos detalles se los dejo para que ustedes pues tomen las decisiones que consideren y recuerden que tienen que iterar hasta que el error absoluto entre dos iterados consecutivos sea menor que tolerancia. Fíjense que yo no he probado acá, no he revisado si X1 menos X0 es menor que tolerancia, pero de hecho muy rápidamente veo que efectivamente no se satisface el criterio de parada. Bueno, les dejo eso allí, ustedes terminen de realizar esas cuentas y comparen la solución que les dé con la del libro, que allí están las tablas,
los invito a que las revisen. Es más, hagan lo mismo para el método de punto fijo y revisen la solución que consigue el Burden para este problema, tanto con el método de punto fijo como con el método de Newton. Y también es interesante que revisen cuántas iteraciones fueron necesarias en cada uno de los dos métodos y van a darse cuenta que el método de Newton va a satisfacer mucho más rápido el criterio de parada de lo que hace el método de punto fijo. Bueno, les dejo un tercer ejercicio en dos variables, X y Y. O sea, ahora tenemos dos funciones o dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos como aproximación inicial el vector 0,5, 0,25 y error de aproximación del orden de 10 a la menos 3. Fíjense que en este caso sí es posible dibujar las superficies y sí es posible tener una idea o hacerse una idea geométrica de quién es la curva solución. Yo los invito a que hagan ese dibujo, que exploren y traten de ver por dónde está la curva solución, dónde se intersectan esas dos superficies. Un buen ejercicio, es interesante. Y además, seguramente les va a servir, va a ser de mucha utilidad para ustedes porque les va a servir para aprender a manejar con mayor soltura MATLAB, digamos, el componente gráfico de MATLAB para 3 dimensiones. Bueno, el último aspecto que les voy a conversar acá, o sobre el que les voy a conversar acá, es la convergencia del método de Newton. Obviamente, sin entrar en mayores detalles, porque entenderán que en más de una dimensión, pues todo se torna muy cuesta arriba. ¿Qué esperamos en general? Lo que nosotros esperamos es que el método de Newton proporcione convergencia cuadrática a la solución verdadera del problema, que aquí yo la estoy llamando R, para que recuerden un poco lo que hicimos con una variable, pero pueden llamarla P, pueden llamarla, el libro a veces la llama P porque el libro está muy orientado hacia fundamentar los aspectos teóricos de la convergencia con base en analizar la convergencia del método de punto fijo, que es mucho más fácil de analizar. Bien, entonces nosotros esperamos que haya convergencia cuadrática como lo hubo con Newton y con el Newton para una dimensión, Newton-Raphson. Y efectivamente así es. Esa información viene en el teorema 10.7. Allí hay una serie de condiciones que están pidiéndonos que debe satisfacer esta función G. Fíjense que es muy interesante como lo plantean, es lo que les comentaba. Nos dicen, si P es la solución de G de X igual a X, recuerden que esto, si P es la solución de este problema, quiere decir que G de P es igual a P y por lo tanto, P es un punto fijo. Entonces, si P es la solución de la ecuación de punto fijo, que a su vez es una forma equivalente de la forma vectorial f de p igual a 0, entonces nos dice el teorema que hay un número delta mayor que 0 con estas tres propiedades. No me voy a detener en enumerar cada detalle, solo les voy a decir, por ejemplo, que aquí se requieren que las segundas derivadas de G sub i, las cruzadas, sean acotadas, que la derivada parcial de G sub i con respecto de XJ sean continuas. Esto es lo que llamaríamos un entorno abierto alrededor de X, con centro en el punto P. Una bola, imagínense una cosa como una bola abierta, en el espacio sería una esfera, el centro es el punto P,
el radio de esa esfera es delta, y si las derivadas parciales son continuas en esa esfera, en R cubo, ya en más dimensiones, pues estamos hablando de hiperesferas, o eso se llama una bola de centro P y radio delta. Bueno, si la función es continua en ese entorno y las segundas derivadas son acotadas, y además en el punto fijo P se anula, todas son derivadas parciales de la función G, entonces dice que hay un número delta, delta hat, que es menor que este delta, más pequeño, de tal forma que la sucesión de punto fijo converge de forma cuadrática en P para cualquier selección X0, siempre y cuando la aproximación inicial esté lo suficientemente cerca de P. Bueno, eso es lo que dice. Acuérdense que hablar de que tenemos el punto fijo, este del que estamos hablando, este punto fijo da la convergencia del método de Newton, y lo que está diciéndonos es que el método de Newton va a ser convergente siempre que nosotros escojamos una aproximación inicial suficientemente cerca de la raíz verdadera o de la solución del problema. Fíjense que ese requisito es exactamente el mismo que teníamos que satisfacer cuando usamos el método de Newton-Raphson para el caso de una variable. Entonces, en este caso también tenemos la necesidad de comenzar suficientemente cerca del punto P. Fíjense que este teorema está funcionando para el método de punto fijo si se satisfacen estas condiciones, pero también nos sirve para el método de Newton. Además nos está dando una cota del error, que tampoco me voy a detener mucho, pero fíjense que dice que la distancia desde la solución aproximada hasta la verdadera es menor o igual que una constante por la distancia desde la aproximación anterior hasta P. Obviamente no es fácil ni ver la convergencia, pero tampoco es fácil ahora determinar cuando una aproximación inicial está cerca de la solución verdadera. Y fíjense por qué. Si nosotros estamos en el espacio en R cubo, porque tenemos apenas dos ecuaciones con dos incógnitas, como el ejemplo del ejercicio anterior, hallar esa aproximación inicial no es difícil. Y yo eso se los dejé en un video que tienen en la clase, donde les muestro utilizando MATLAB cómo se consiguen esos puntos. Allí les dejo unos cuadros ustedes pueden en esa presentación encontrar unos cuadros que pueden copiar y pegar en MATLAB para ver cómo se hace, pero cuando tengo más de dos ecuaciones, ya no puedo recurrir a esos argumentos. Entonces, en esos casos, bueno, o nos dan la solución, pero generalmente cuando uno quiere utilizar el método de Newton en la práctica, casi siempre está relacionado con algún problema de la vida real, en donde uno tiene conocimiento de por dónde deberían estar las soluciones. Uno no las conoce, no sabe obviamente, pero tiene una idea, una intuición, porque bueno, ha estudiado el problema, ha estudiado el fenómeno y conoce de alguna manera cómo se comporta y le interesa determinar la solución para una situación particular. Entonces, uno toma en consideración esos aspectos del problema físico para aproximar esa solución, ese valor inicial X0. Bueno, y en otros casos, pues nada, a jugar allí un poco con lo que aprendimos en las materias previas de cálculo. Bueno, afortunadamente casi siempre nos dan la aproximación inicial en estos cursos. Ya más adelante, pues bueno, en la práctica profesional habrá que recurrir a otras estrategias si un día nos encontramos con
una situación como esta, las estrategias de orden físico del problema. Bueno, con esto entonces cerramos esta última parte, digamos, o la última sesión de este tema, y doy por terminado el tema relacionado con sistemas de ecuaciones no lineales.